El próximo 29 de abril comenzará la primera etapa del Censo 2023 de población, hogares y viviendas. El mismo tendrá distintas etapas y modalidades en las que se desarrollará el trabajo censal, donde la primera de ellas comenzará con el censo digital. A partir de esa fecha, se podrá acceder al sitio web y completar el censo de todos los integrantes de la vivienda de forma autónoma, desde cualquier dispositivo, como un celular, una computadora o una tableta, la que luego validará un encuestador de forma presencial con solo mostrar el código de verificación. Luego, el 17 de mayo, comienza la etapa de salida de campo de los censistas, que visitarán los hogares de forma presencial. El registro requerirá de miles de personas para el trabajo de campo e insumirá una inversión de más de 25 millones de dólares adicionales a los propios recursos de INE. Este partido se viene preparando hace tiempo, destacó el director de OPP, Isaac Alfí, haciendo hincapié en la cobertura y calidad de la información y no en el apuro. Puede parecer un día normal o, digamos, como cualquier otro, pero no lo es. Porque a partir de hoy, ciertamente, empezamos a jugar un partido para el cual nos estuvimos entrenando más de un año, y bastante más de un año. Que lleva un proceso de planificación larga. Las preguntas abordarán puntos como el sexo, la edad, el nivel educativo, la ocupación, elementos vinculados a la discapacidad, a la migración, y hay un módulo vinculado a la vivienda. ¿Por qué es necesario hacer un censo cada cierto tiempo? ¿Y cuáles serán las diferencias con el censo de 2011? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Aboal, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Aboal, en primer lugar, y tal vez parezca un poco escolar la pregunta para el comienzo, pero creo que conviene, ¿qué es un censo? ¿Y cuál es la importancia de cada cierto tiempo relevar a la población con un instrumento como este? Claro, no es ninguna pregunta escolar, es una pregunta... realmente la pregunta más importante que se puede hacer, ¿no? Es decir, ¿qué es un censo y para qué lo hacemos, ¿no? Es decir, lo primero recordar que los censos tienen una historia de siglos, ¿no? Es decir, los censos se hacen, más que siglos, incluso en algunos casos milenias, donde digamos se contaba la población de los países y se relevaba algunas de las características de los mismos. El uso más importante de la información que uno recolecta en un censo tiene que ver con la política pública, ¿no? Y el censo, básicamente, a diferencia de lo que es una encuesta, nosotros, el Instituto Nacional de Estadística, hacemos encuestas todos los meses, pero la encuesta llega a una proporción pequeña de la población. La gran diferencia de los censos es que llega, a toda la población, o a una alta proporción de la población, ¿no? Hay que recordar que los censos nunca llegan al 100% de la población en ningún país, pero sí tienen que alcanzar, a un 95% o más de la población. Entonces los censos, y la gran virtud y diferencia con las encuestas, es que luego nos permite tener una imagen muy nítida de quiénes son y cómo viven ciudadanos en áreas pequeñas del país, por ejemplo en un pequeño pueblo. Esto las encuestas no permiten caracterizar cómo vivimos los uruguayos en pequeñas localidades o incluso en una manzana de una ciudad. Los censos sí, los censos, yo siempre pongo la imagen que creo que es bastante gráfica, aguantan mucho zoom, digamos, ¿no? Es decir, ponemos mucho zoom en la imagen y no aparece el pixelado, o sea, claro, la imagen sigue siendo muy nítida. Por tanto, eso es lo que permiten los censos y, por supuesto, a partir de la información que se recoge acá, bueno, decidimos dónde abrir una escuela, porque sabemos que en determinado barrio hay muchos niños, o dónde abrir un comedor, o dónde abrir un centro CAIF, o dónde abrir una policlínica. Es decir, se detectan necesidades, se detectan ciertas oportunidades para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y allí va la política pública, ¿no? De otra forma, la política pública invertiría fondos en lugares donde a lo mejor no son tan necesarios invertir. Por tanto, a pesar de que tiene, por supuesto, una inversión importante como la que mencionaban en la introducción, del orden de los 20, 25 millones de dólares, luego va a ahorrar muchos recursos
haciendo que la política pública vaya realmente a donde se necesita. Uh-huh. Y Abual, ¿cada cuánto tiempo es ideal realizar un censo en una población? Bueno, lo recomendado a nivel internacional es que hayan censos con una periodicidad de 10 años. Hay que recordar que el último censo en Uruguay fue en el año 2011, un censo que arrojó que éramos 3.286.000 personas, es decir, casi 3.300.000. Y ya estamos, en el 2023, así que estamos a 12 años de esa instancia, y es el momento de, por una parte saber cuántos somos nuevamente. Claro. A pesar de que la población uruguaya crece de forma lenta, sí han habido fenómenos de migración interna, por ejemplo, muy importantes hacia, sobre todo hacia la zona costera, típicamente Canelones, Maldonado. Así que el censo nos va a decir qué ha ocurrido en términos de la migración interna. Capaz que algunos pueblos han perdido población, y luego caracterizarnos quiénes somos, ¿no? Sexo, edad, ocupación, elementos vinculados a la discapacidad, a la migración, y cómo vivimos. Allí hay toda una caracterización de las viviendas donde vivimos, el régimen de tenencia de esa vivienda, el equipamiento del hogar, electrodomésticos que tenemos, es decir, va a ser una radiografía que va a permitir que sepamos quiénes somos los uruguayos y cómo vivimos. Uh-huh. Yo creo que eso, incluso a veces los censos tocan esos resortes más emocionales, porque finalmente es autorreconocernos, ¿no? Son esas instancias donde nos permiten decir, ¿quiénes somos realmente los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Ahora le voy a preguntar más por el detalle de lo que va a ser el trabajo del censista y las preguntas que nos van a hacer como población censada o por censar, pero en el audio que escuchábamos recién, el director de OPP, Isaac Alfie, hablaba del tiempo que ha llevado llegar hasta este punto. Todo el trabajo acumulado para preparar un censo que logre sortear dificultades que se presentaron en el censo anterior. ¿Hace cuánto comenzó ese trabajo preparatorio, Abual? Bueno, ya hace 2 años. Ya hace 2 años que comenzó ese trabajo preparatorio. Todo comenzó con la aprobación del presupuesto en la ley de presupuesto del año 2020, en diciembre del 2020, y ya a partir de los primeros meses del año 21 comenzó la planificación del censo. Yo quiero acá también dar una imagen bastante gráfica de lo que implica esto y por qué es necesario una preparación de tanto tiempo. El Instituto Nacional de Estadística tiene menos de 300 funcionarios, incluidos los encuestadores que recorren todo el país, y nosotros en un periodo de 4 semanas tenemos que hacer el proceso de reclutamiento, de entrenamiento, de contratación y de despliegue de 7.000 personas en el terreno. Por tanto, pasamos de ser un instituto de menos de 300 personas a más de 7.000 en 4 semanas, y nos convertimos en una de las principales empresas públicas del país. Esto tiene una dimensión real, y además estas 7.000 personas distribuidas en todo el territorio nacional. Vamos a llegar a más de 650 localidades. Entonces, esto para poder tener este crecimiento explosivo, en 4 semanas, luego que trabajen algunas semanas y desactivar todo esto y cerrar ese proceso, requiere mucho trabajo previo, y por supuesto es un trabajo de mucha dificultad, ¿no? Que me importa mucho transmitir la imagen porque después obviamente van a haber 1.000 anécdotas en el campo, ¿no? Claro. Van a haber anécdotas desgraciadamente de algún censista que puede ser mordido por algún perro, que a veces ocurre, o 1.000 anécdotas, pero hay que entender la dimensión que tiene esto, ¿no? O sea, llegamos a más de 650 localidades, zonas rurales, zonas de asentamiento. Hay censo de población en situación de calle, de población que vive en hogares colectivos, como pensiones, la gente privada de libertad, y vamos a alcanzar, seguramente a 1,5 millones de direcciones. Entonces, por supuesto, van a ocurrir 1.000 anécdotas en el medio. Lo importante es que al final lleguemos a un nivel de cobertura amplio, es decir, 95% de la población alcanzada o más, y información de buena calidad. Esos son los parámetros que al final debemos ser medidos cuando finalicemos este proceso censal. Usted dijo cuando asumió que los censos son la tumba de los cracks. ¿Va a lograr eludir justamente ese tema? A ver, yo creo que acá,
lo importante es no relajarse, ¿no? Relajarse en el sentido de creer que esto se puede hacer de forma fácil. Nosotros lo hemos encarado con mucha seriedad todo este proceso, y por tanto creemos que estamos preparados para llevarlo adelante de forma exitosa. Y de forma exitosa, insisto, es lograr un alto porcentaje de cobertura, digamos 95% o más, y lograr información de calidad, de buena calidad, ¿no? Esos son los parámetros. Luego, digamos, lo que es imposible evitar es que ocurran 1000 situaciones en el terreno. Hay que recordar que vamos a tener a 7000 personas recorriendo 1,5 millones de direcciones en más de 650 localidades, incluyendo zonas rurales. Van a ocurrir 1000 situaciones, y hoy en día que las redes sociales la recogen de forma muy rápida, eso es inevitable, va a ocurrir, y eso nadie puede planificar un operativo que básicamente implica seres humanos e interacción con seres humanos, y que no ocurran situaciones en el medio. Lo importante es resolverlas de forma adecuada, con protocolos, y llegar al final del censo, como dije, con esos dos parámetros con los cuales se miden todos los censos a nivel mundial, ¿no? Como usted dijo, el último censo fue en 2011, y aquel censo estuvo, lleno de problemas, digamos, ¿no? Como para poder llegar al dato final, hubo una serie de relecturas que hubo que hacer sobre la información. ¿Qué se pudo sacar en concreto de ese censo que no se va a hacer en este que comienza ahora en unos días? Yo creo que ¿qué experiencia será la pregunta, no? Claro, exacto, sí. Yo creo que la lección más importante desde el comienzo de la planificación de este censo es lo que decía hace algunos minutos. Es decir, la dimensión que tiene esto requiere un trabajo a mucha conciencia y durante mucho tiempo de planificación para que se logre alcanzar las metas propuestas. Como mencioné, nosotros tenemos que crecer de 300 a 7.000 en 4 semanas, ¿no? Y eso implica una mecánica muy compleja. Por tanto, la principal lección que sacamos de forma interna en el INE es, necesitábamos comenzar con tiempo el proceso de planificación. Necesitábamos, por supuesto, tener los recursos necesarios, financieros, para desarrollarlo, y tener un proceso muy aceitado de planificación, ¿no? Yo creo que tuvimos una prueba, aprovecho a decir, muy interesante en este sentido, con el precenso, que es un censo de direcciones que concluimos hace un par de semanas, que se desarrolló durante, febrero y parte de marzo, donde ya tuvimos a más de 1.200 personas en la calle recorriendo estas mismas 650 localidades y registrando alrededor de 1.500.000 direcciones. Fue una experiencia muy buena, porque, más allá de que son datos importantes para salir a hacer el censo con una idea, muy buena de qué nos vamos a encontrar en campo, ¿no? En términos de qué cantidad de viviendas hay en diversas localidades, también fue muy bueno para probar diversos sistemas de despliegue rápido en todo el terreno. Por tanto, yo diría que la principal lección es, que era necesario planificar y que era necesario, probar diversos sistemas y tener la suficiente capacidad de despliegue. Más allá de todo eso, y que hemos hecho todo ese esfuerzo, insisto, van a ocurrir 1000 eventualidades y 1000 anécdotas. Eso es inevitable, y pueden visitar las experiencias de cualquier censo en cualquier país, y eso es inevitable, porque vamos a tener 7000 personas en la calle, recorriendo todo el país de forma simultánea, en múltiples contextos y en múltiples situaciones. Entonces, van a existir anécdotas. La cuestión es que sean anécdotas, que no sean problemas generalizados, y que además, cuando ocurran, haya un abordaje rápido para resolver las eventualidades, ¿no? Bien. Vayamos entonces a lo que va a empezar a ocurrir a partir del 29, Aboal. Por primera vez estará habilitada la opción de autocensarse por la web. Será a partir del 29 de abril, que se habilita esa opción en censo2023.uy, y que adelante pasos para cuando el censista llegue al domicilio. Solo hay que mostrarle el código de verificación. Vayamos por parte. Una persona dentro del hogar puede hacer el censo por todos,
Eso. Luego va a pasar el censista a verificar la muestra, digamos, a través de un código QR. Claro, Francisco, lo que vas a decir es muy importante, digamos, en la fase de autocenso digital, que va a estar abierto por algo más de 2 semanas, está previsto que esté abierto hasta el 17 de mayo, esa es la fecha prevista de cierre de la fase de autocenso a partir de fin de mes, del 29, y ahí es importante recalcar que se llena un único cuestionario, un único formulario por hogar. Por tanto, allí se reportan a todos los miembros del hogar en ese único cuestionario, ¿sí? Entonces, este es el primer elemento que lo resaltaste de forma muy adecuada al comienzo. Es un único cuestionario por todo el hogar, y allí o podemos, digamos, después de la cena responder todos los miembros de la familia juntos, o puede ser un informante que responda por todos los miembros de la familia sin ningún problema, ¿sí? Entonces, y allí, luego de llenado este cuestionario, que lo podemos hacer en un celular, seguramente la mayor parte de los uruguayos vamos a utilizar el celular para completarlo. Una vez completado, digamos, nos va a hacer llegar un código de verificación a un email o a un número de celular que hayamos indicado, y ese código lo tenemos que proporcionar luego al censista cuando pase de forma presencial. Lo podemos también dejar pegado en la ventana de la casa, o lo podemos dejar al portero del edificio. Es decir, también está la posibilidad de dejar el código en un lugar visible, por más un código que no tiene ningún tipo de información, es simplemente para validar el cuestionario. Y en caso de que no hayamos querido autocensarnos de forma digital, bueno, en ese caso también recibiremos la visita del censista, pero allí el censista interactuará con el informante del hogar. Usualmente es un informante porque es una persona a la que encontramos en algún momento en el domicilio. Va a tener que reportar otra vez la información por todos los miembros del hogar. Bien, pero agotemos sobre el tema del censo digital primero, Abual. ¿Cómo no? ¿Por qué es necesario que después de yo haber completado la información vía web mía y por ejemplo, yo vivo con mi padre, de llenar la mía y de mi padre, es necesario que haya una validación, digamos, por el censista? Bueno, en realidad, digamos, a ver, nosotros, una cosa que es muy importante es poder vincular el cuestionario a un lugar físico, ¿no? A una dirección. Porque eventualmente en el autocenso digital yo puedo responderlo desde la playa, o puedo responderlo desde el parque, o puedo responderlo desde mi oficina de trabajo. Por tanto, nosotros necesitamos anclar esa respuesta a un lugar físico, ¿no? Porque eso es importante, porque en definitiva el censo nos tiene que dar información a niveles geográficos pequeños. Yo tengo que ser capaz de ubicar esa respuesta en un lugar geográfico pequeño, una manzana típicamente. Entonces, y allí en realidad tenemos 2 mecanismos complementarios para esto. Uno es que cuando comenzamos a llenar el formulario digital, el formulario web en el celular, nos va a pedir el número de cuenta y el número de contador de UTE. Ese es un primer mecanismo para ubicar el cuestionario en el domicilio. Y el segundo mecanismo es el del código de verificación. Nosotros preferimos tener 2 mecanismos de ubicación de la respuesta en un lugar físico, porque esto es importante, digamos, ¿no? Es importante que la respuesta quede ubicada en un lugar físico. Entonces, esa es la relevancia. O sea, podríamos eventualmente quedarnos solo con la respuesta del contador, porque nosotros tenemos geolocalizados los contadores a partir de la información de UTE, pero preferimos tener un doble mecanismo de verificación. Eventualmente podemos usar uno de ellos si no tenemos el otro, ¿verdad? Pero ese es el motivo por el cual tenemos el segundo mecanismo. Y además hay otro elemento, Francisco, que es importante, que es, nosotros queremos que los censistas sean exhaustivos en el recorrido de todas las viviendas, ¿sí? Por tanto, queremos que no solo golpeen a aquellos que no lo hicieron, sino que hagan una verificación visual de todas las viviendas del país. Y por eso van a golpear también en aquellas que respondieron de forma digital. O sea, hay como un doble chequeo del censado y del censista. Exacto. Bien.
¿El sistema funciona como una cuestión vinculada como una declaración jurada? Pregunto por el tema de lo que podemos decir allí que se aleje de la realidad, digamos. Bueno, a ver, digamos, no en el sentido estricto legal que tiene digamos, estas dos palabras, ¿no? Declaración jurada. Pero sí, por supuesto, se pide veracidad en lo que se reporta, ¿no? Digamos, esto es importante porque, a ver, finalmente esta información va a dar una imagen de cómo es mi barrio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si la mayor parte de las viviendas de mi barrio tienen saneamiento o no, o cuántos niños tiene mi barrio, y esto después va a permitir que la política pública haga saneamiento en mi barrio o que abra una escuela porque sabe que hay muchos niños en mi barrio. Entonces, es importante que tengamos una buena fotografía de nuestras viviendas. Pero digamos, nosotros nos tenemos que atener a las respuestas, obviamente, de los vecinos, y decir que los censistas no tienen un poder fiscalizador, ¿no? Claro. Los censistas van a recoger lo que las personas reporten, y de hecho no tienen ni siquiera por qué entrar a la vivienda, ¿no? Desde la puerta se los puede atender y dar la respuesta. Los censistas no tienen por qué ir a verificar o a controlar nada, esa no es su función. Y eso también es importante en estos tiempos que hay dudas por elementos de seguridad. Claro. Que se tengan en cuenta, digamos, si el censista no tiene ni siquiera por qué entrar, puede responder desde la puerta y así tomar la información, ¿no? Bien, entonces el censo digital que comienza el 29, cuando yo comience a ser censado por mí mismo, digamos, lo primero que voy a tener que anexar es el número de cuenta de la UTE, el número de contador, 86 tanto, y ahí comienza el proceso. ¿Cuánto tiempo lleva? Obviamente imagino que está supeditado a la cantidad de personas, pero ¿cuánto tiempo lleva el proceso? Bueno, sí, efectivamente, o sea, va a depender de la cantidad de miembros del hogar, de personas en el hogar, porque bueno, además de cargar información sobre la vivienda, sobre condiciones de la vivienda y el equipamiento, digamos, en términos de electrodomésticos y demás, se pregunta información sobre cada uno de los miembros del hogar, ¿no? Sexo, edad, ocupación. Por tanto, va a depender de eso, pero estimamos que va a estar en el orden de unos 30 minutos aproximadamente el completar todo el cuestionario por todos los miembros de un hogar típico. Por supuesto, si hay una familia de 7 personas, bueno, tomará más tiempo. Claro. Y si hay un hogar unipersonal, seguramente llevará menos. Pero estimamos que va a estar en ese entorno. Bien, entonces, realizado el autocenso, impreso el código, por ejemplo, y lo pongo contra la ventana que da a la calle, ya con eso alcanza, digamos, ¿no? O sea, no requiere de una mayor interacción con el censista de INE. No, por eso la interacción es muy breve, digamos, y eventualmente puedo tener otros mecanismos como el que mencionas, para que el censista verifique que ese cuestionario fue respondido desde esa vivienda, ¿no? Que en definitiva era, como decíamos al comienzo, este proceso de localizar la respuesta en un lugar físico, ¿no? Entonces con eso es suficiente, y bueno, y así se cierra esa vivienda, ¿no? Se cierra esa vivienda con una respuesta, y ya el censista no pasará por allí. Si hay que recordar que los censistas, cuando no encuentran a alguien y bueno, y tampoco hay ningún código visible, van a pasar, está previsto, hasta 3 veces por la misma vivienda, para tratar de localizar a los compradores de esa vivienda, y además van a dejar una carta de visita por debajo de la puerta, a donde además hay un número de teléfono de contacto para que puedan agendar la visita del censista de forma posterior. Así que van a haber muchas facilidades para que todos podamos ejercer el derecho de ser censados y el derecho de ser visibilizados, y de que nuestro barrio, nuestra vecindad, pueda ser reflejada de forma adecuada en el censo, y que después estos sean información valiosa para que la política pública mejore la condición de vida de los ciudadanos, ¿no? Bien, Abual, el año pasado hubo un censo en Argentina, se utilizó un sistema similar, digamos, con una buena aceptación por parte de los censados. ¿A qué porcentaje de autocenso esperan llegar ustedes? Bueno, a ver, en América Latina tenemos como diversos países en situaciones distintas. Por ejemplo, tenemos México y Colombia con
con una respuesta del orden del 10%, vía web, digamos, o vía autocenso digital. Y tenemos el otro extremo, que es un caso de mucho éxito, que es el caso argentino, a donde el 50% de la población eligió ese canal. Yo diría que en un punto intermedio entre estas dos situaciones yo estaría contento, digamos. Por supuesto, si podemos lograr lo que logró Argentina sería fantástico, pero realmente es un valor muy elevado el de respuesta en Argentina, que alcanzó el 50%. Ojalá logremos eso. Yo creo que es difícil, pero bueno, hay dos elementos en Uruguay que creo que facilitan, que son por un lado la amplia cultura digital en Uruguay, entre otras cosas, plan ceibal mediante y mucho uso en diversos ámbitos, incluso post-COVID, ¿no? que fuimos forzados a usar mucho la tecnología, o sea que hay mucha cultura digital. Y lo segundo es la alta tasa de penetración de Internet en los hogares, que es del orden del 90% en Uruguay. Entonces, estos dos elementos hacen que uno sea relativamente optimista en términos de que los uruguayos elijan este canal. Pero bueno, en definitiva, creo que la palabra que acabo de mencionar es la palabra adecuada, o sea, eligen. Por tanto, no es algo que nosotros desde el INE podamos controlar, es decir, digamos, podemos intentar incentivar que las personas usen este canal, pero finalmente serán los ciudadanos los que tomen esa decisión. Por tanto, como digo, yo estaría contento en un punto intermedio entre ese 10 y ese 50, digamos, pero bueno, veremos y haremos mucha fuerza para tratar de acercarnos a lo que ha sido el caso de Argentina. Eso sería un gran éxito y nos pondría a la cabeza de América Latina junto con Argentina. Ojalá logremos eso. Bien, pasemos a la segunda etapa, la que se abre a partir del 17 de mayo, con la visita presencial del censista. ¿Cómo es el proceso? ¿Llega a la puerta de mi casa, golpea, se presenta? ¿Cómo comienza el proceso allí? Correcto. El censista además va a ir, hay que decir que va a ir debidamente equipado. Va a ser una persona que va a ir con un chaleco azul, donde está claramente visible el logo del censo y el logo del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Va a ir con un gorro que también tiene el logo del INE y el logo del censo, y va a ir con una tableta, que es un dispositivo electrónico donde va a cargar la información. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, se va a presentar. Los ciudadanos tienen el derecho, y ante la menor duda, yo diría que casi que la obligación de pedir la identidad, digamos la cédula de identidad del censista, y bueno, y en caso de dudas, verificarlo por dos canales. Está en la página censo2023.uy, allí hay un verificador de censista. Uno carga el número de la cédula y le dice si es un censista o no es un censista. Entonces, ante la menor duda, pedir el número de cédula, no abrir la puerta, verificarlo y luego sí abrir con toda confianza porque, bueno, es alguien que está verificado. O sea, conviene hacer esos procesos sin abrir la reja o sin liberar el paso, digamos. Ante la menor duda o ante, digamos, lo mejor es hacer el proceso de verificación a través de la página censo2023.uy o también a través del 0800 2023, 0800 2023. Entonces, allí también se le puede proporcionar al operador telefónico el número de cédula y él verificará por nosotros que ese es o no un censista. O sea que están esos dos canales. Así que una vez agotada esta etapa de presentación y eventualmente, si los vecinos así lo desean, de verificación de la identidad del censista, el censista va a proceder a comenzar a hacer preguntas y a llenar el cuestionario digital que lleva en la tablet. O sea, eso que en la fase previa nosotros lo hacíamos, acá el censista, de forma presencial, lo va a hacer él, claro, haciendo las preguntas al informante que nos abrió la puerta en ese momento. El tiempo de respuesta es más o menos lo mismo, siempre va a depender obviamente de la cantidad de personas que haya en el domicilio. El tiempo de respuesta es más o menos lo mismo, estimamos en el orden de los 30 minutos en promedio, otra vez diciendo que hogares más numerosos va a llevar más tiempo, y hogares con pocos miembros puede llevar algo menos. Así que en ese orden, y bueno, una vez que termina de realizar todas las preguntas del cuestionario, se va a retirar del hogar y ese hogar queda censado.
Bien. Un oyente, Claudio, nos mandaba un mensaje recién por WhatsApp, dice: en el 2011 lo atendí desde el intercomunicador, ni bajé y no lo vi, quiero lo mismo. Sí, digamos, por eso digo, perfectamente podemos responder a través de una reja, podemos, es decir, el nivel de proximidad, si se quiere, o de contacto con el censista lo puede, por supuesto, regular el vecino. O sea, lo importante es que las preguntas que están incluidas en el censo sean respondidas. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. O sea, no tienen por qué dejarlo entrar dentro de la casa, es decir, allí es el vecino el que regula el nivel de contacto y el nivel de proximidad con el censista según el nivel de confianza que tenga o de tranquilidad que le dé esa interacción. Así que lo importante es, sí, es muy importante que, como dije hoy, alcancemos ese 95% de respuestas, digamos, ¿no? A nivel de todo el país. Por tanto, sí exhortamos a que por favor respondan. Es importante para el país, es importante para las políticas públicas del país, es importante para el bienestar de los uruguayos, que se van a beneficiar después con una escuela, con un comedor, con saneamiento, con una policlínica, ¿no? Entonces, sí que respondan, pero la forma, cada uno puede elegir hacer el autocenso y no tener que interactuar con nadie, o recibirlo de forma presencial y graduar el nivel de contacto que se tiene. Es decir, la modalidad no es tan importante. Lo importante es que finalmente esta información que va a mejorar la vida de los uruguayos esté disponible, ¿no? Sí, el autocenso es bastante aséptico en este sentido, ¿no? O sea... Exacto. Yo creo que, digamos, incluso por dos motivos. O sea, uno puede ser el de seguridad, que creo que es un motivo válido para muchas personas en muchos contextos, que si tienen temor, simplemente responden al censo web. Y segundo, también en épocas cercanas a pandemias, hay gente que también por un tema de seguridad vinculada a la salud puede querer no interactuar de forma física con alguien. Tiene la opción de llenar el autocenso digital, recordando que es un único formulario por hogar, y que si no sabe usar un celular y usar un formulario, digamos, en un celular, puede pedir una ayuda al hijo, al nieto, o a un vecino o al verdulero, digamos, que lo ayude y completar por esa vía y luego no tener que esperar al censista, ¿no? Bien, un oyente nos pregunta, Aboal, le traslado estas preguntas porque son las que hace la gente que nos está escuchando. Claro. Y si alguien se niega, o sea, no quiere ser censado, elige no censarse y elige no ser censado, ¿qué ocurre a partir de allí? O sea, viene la persona, le golpea la puerta y dice: no, muchas gracias, no le voy a responder. Más allá de la invitación que usted haga a que eso ocurra, digamos, a que la gente se cense, pero puede pasar esto también. Exacto, lo primero es la exhortación y el transmitir la importancia de que seamos censados y que nuestro barrio sea visibilizado en las estadísticas, ¿no? Eso por un lado, pero luego recordar que también es una obligación el responder, es decir, y esto está establecido en la ley 16.616, que regla las actividades del Instituto Nacional de Estadística, y digamos, tanto las encuestas como las preguntas que se hacen en los censos es de respuesta obligatoria. Incluso la ley va un poco más allá, o sea, está establecida la posibilidad de ejercer multas, que por supuesto nunca buscamos llegar a este punto y en general nunca se llega a esta situación en los censos, pero son elementos que también están establecidos de forma legal, ¿no? Entonces, existe la obligación, existe eventualmente la posibilidad, digamos, de una multa, más allá de que obviamente digamos, no es el espíritu y en general esto no ocurre en situaciones de censo, pero digamos, la norma llega hasta ese punto, ¿no? ¿La multa de cuánto es? No tengo presente exactamente el monto en este momento, pero bueno, es una multa razonable, digamos, por no responder a los relevamientos que hace el INE en general, no solo los censos. Bien, otra pregunta, Diego de Reducto dice: el 0800 2023, ¿cuántas líneas tiene para el ingreso de llamadas? Porque obviamente puede ser que uno esté llamando
para consultar si el censista, por ejemplo, está habilitado y es la persona que dice ser, Sí. y eso no de ocupado, digamos. Claro. A ver, nosotros, esto ha sido, lo estamos trabajando con Antel para el establecimiento del call center, que de hecho ya está activo, pero está activo obviamente de una forma muy pequeña todavía, porque no estamos en la fase censal, pero lo que está previsto es que podamos crecer todo lo que sea necesario, dada la demanda, ¿no? Por tanto, veremos cuánto es lo necesario, pero está previsto que tengamos, digamos, a varias personas, probablemente algunas decenas potencialmente, en caso de ser necesario. Así que es parte de las precauciones que estamos tomando. Vamos a arrancar con un call center de un tamaño determinado, pero ya previendo la posibilidad de hacerlo crecer si vemos que la demanda es muy grande. Agual, una de las últimas preguntas. Todo el tiempo de preparación que llevó a hacer el censo también involucró el respaldo informático y el backup de información que se está recolectando, que se va a recolectar a partir del 29. Sí, claro, por supuesto, digamos, acá hay un proceso, digamos, nosotros estamos llevando 2 tipos de testeos sobre los sistemas informáticos. Uno de ellos son testeos de lo que se llama hackeo ético, que básicamente es, digamos, el intento de encontrar vulnerabilidades en los sistemas por gente contratada por nosotros mismos, digamos, ¿no? Para fortalecer los sistemas y que no sean vulnerables a ataques. Y segundo, pruebas de performance, es decir, que, por ejemplo, que aguanten la concurrencia de mucha gente, porque seguramente, sobre todo al comienzo, mucha gente de forma simultánea va a querer acceder al censo web o digital, y eso va a recargar a los servidores. Por tanto, estamos haciendo pruebas. De hecho, hoy mismo, a las 10 de la mañana, ya no sé qué hora estamos viendo ahora, pero a las 10 comenzaba una prueba de performance sobre los sistemas informáticos, para que lleguemos preparados, y además hay planes de contingencia en el caso que ocurran determinados escenarios, ¿no? En esto estamos trabajando junto con Antel y algunas empresas subsidiarias de Antel, y también con AGESIC, además de algunas empresas privadas que proporcionan algunos servicios particulares. Así que sí, efectivamente, sí hay mucho trabajo y hay mucha inversión en lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, porque obviamente el censo se soporta mucho sobre esos sistemas, ¿no? Bien, Agual, la última. El censo del 2011 trajo una serie de preguntas. Con relación a el cuestionario que se hizo en el 2011, el que se va a hacer en el 2023, ¿qué cambios presenta? Bueno, lo primero a decir es que las dimensiones de los cuestionarios son similares. La mayor parte de las preguntas son preguntas muy básicas y por tanto son similares en los 2 cuestionarios, y luego efectivamente hay algunas dimensiones que son diferentes. Por ejemplo, hay una pregunta sobre trastorno del espectro autista, hay una pregunta que busca saber cuántas mascotas tenemos en el hogar, por tanto va a haber una especie de censo de mascotas. Esto es importante incluso por algunas políticas sanitarias. Van a haber algunas preguntas vinculadas a teletrabajo, que es un fenómeno nuevo. Hay gente, por ejemplo, ahora que acabamos de hablar de sistemas informáticos, algunos de los ingenieros en sistemas que están trabajando con nosotros para cuestiones puntuales del censo viven, no sé, en Punta del Este, trabajan de allá y vienen cada tanto. O sea, el teletrabajo es un fenómeno reciente y por tanto el censo va a indagar algunos de esos elementos. Hay una pregunta también vinculada a si nuestra vivienda fue afectada por algún desastre natural, por ejemplo, inundaciones. Es decir, hay algunas dimensiones que son nuevas, aunque la mayor parte del censo tiene una estructura muy básica y que es la que se pregunta en todos los censos, ¿no? En el tema del sexo, por ejemplo, ¿se incluye alguna nueva identidad a masculino y femenino? Bueno, en realidad el censo tiene 2 preguntas. Una que es sexo al nacer, que es la pregunta tradicional y por tanto con solo 2 opciones, ¿no? Y luego hay que recordar que el Instituto Nacional de Estadística está obligado por ley a preguntar una pregunta vinculada a género. Es una ley del año 2018
que obliga al instituto a incluir en todas las encuestas y también en los censos una pregunta vinculada a género. Por tanto, hay una pregunta distinta, está la pregunta de sexo al nacer, que es hombre o mujer, y luego hay una pregunta vinculada a género, donde allí sí tenemos una opción adicional, que es básicamente varones o mujeres trans y otros, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta pregunta también va a ser parte del censo y, como digo, es una obligación legal incluirlo. Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, muy amable, y gracias por la completa entrevista. Un saludo a la audiencia.